Disculpen la interrupción, señores. Lo que pasa es que recibí una llamada y esto video lo grabo desde el celular. Le decía entonces que estos procedimientos, estas demandas no detienen el procedimiento de ejecución. Por eso hay que recurrir, el deudor debe recurrir al juez de los referimientos para que oiga pronunciar el acreedor la suspensión del procedimiento ejecutorio. Esto es así precisamente porque el embargo ejecutivo se desarrolla en un plazo muy corto. O sea, decíamos en clases anteriores que regularmente se desarrolla en cuestión de 13 días. Y evidentemente no te van a fijar una demanda en oposición a las persecuciones, te la fijan en 4 meses, en 3 meses. Y evidentemente, si usted permite que se conozca el embargo sin recurrir al juez de los referimientos, puede ser que cuando usted obtenga una sentencia declarando nulo un mandamiento de pago, evidentemente ya el embargo esté consumado y ya la venta esté consumada. O sea, que evidentemente perdería interés en proseguir esas actuaciones incidentales si el acreedor puede continuar con el procedimiento en cuestión. Por eso la vía del referimiento es sumamente importante en esta materia. Bien, esa es la oposición a las persecuciones. También hay otros incidentes que son promovidos fundamentalmente por terceros. Y aquí dentro de estos procedimientos, ¿verdad? Podemos señalar aquel que es intentado por otros acreedores del deudor. Por otros acreedores del deudor. Fíjense, el acreedor que realiza el embargo no es el único que tiene el derecho de cobrar sobre la venta de los efectos embargados. Como hemos dicho ya anteriormente, en virtud de las disposiciones del Código Civil, los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores y puede acontecer que otros acreedores también inicien la persecución sobre los bienes del mismo deudor. Y podríamos tener el caso en el cual los mismos bienes pueden ser embargados por 2 acreedores distintos. La ley dispone que la dirección del procedimiento la conserva el primer ejecutante, el primer embargante. ¿Pero qué puede acontecer? Bueno, que el segundo embargante vaya a presentarse a embargar los mismos bienes que ya anteriormente fueron embargados y no puede evidentemente embargarlo. ¿Por qué? Porque ya ha sido objeto de un primer embargo. ¿Cómo se da cuenta de que ha sido objeto de un primer embargo? Porque el guardián de los efectos embargados, caso por ejemplo hipotético que sea el mismo deudor embargado, debe presentarle el acta de embargo. Entonces lo que puede hacer el segundo ejecutante es proceder a incluir en su acta de embargo aquellos bienes que no fueron insertos en esa primera acta de embargo y también pasar revista a esos bienes que fueron embargados en ese primer embargo. Si bien es cierto que embargo sobre embargo no vale, esa segunda acta levantada por ese segundo acreedor, evidentemente notificada al deudor embargado y denunciada al acreedor ejecutante, vale como oposición sobre el producido de la venta, que es otro incidente del embargo ejecutivo que ustedes pueden ver también en el material, que tiene que ver fundamentalmente con la participación que tienen los demás acreedores para también tomar remuneración o tomar parte de la repartición que ulteriormente se va a producir a raíz de la venta de los efectos embargados. Entonces, esa es la regla. Es importante que ustedes lo tengan pendiente. Embargo sobre embargo no vale. Ahora bien, el embargo ejecutivo realizado por un acreedor sin saber que ya esos mismos bienes han sido objeto de un embargo precedente no quiere decir que sea nulo. Lo importante es que si no tenía conocimiento de que ya han sido objeto de un primer embargo, esa acta entonces valdría como oposición sobre el producido de la venta. Y regularmente nosotros asociamos esos dos temas que están íntimamente vinculados con los incidentes, o sea, los incidentes de oposición sobre el producido de la venta y también el incidente del cual estamos hablando, de la subrogación en las persecuciones. ¿Qué podría pasar en caso de que el primer ejecutante no dé continuidad al primer procedimiento que se llevó a cabo sobre los mismos bienes? El segundo ejecutante puede intimar a ese primer ejecutante para que venda los efectos embargados en la octava subsiguiente. Y entonces, si no lo hace, si no procede de esa manera, entonces el segundo ejecutante puede entonces subrogarse en la dirección del procedimiento ejecutivo y culminar ese procedimiento hasta llegar al final. Esto quiere decir que el segundo embargante, que lo que hizo fue levantar un acta en la cual se da constancia
de que esos bienes que están descritos en esa acta fueron ya embargados anteriormente mediante acta número tal por el acreedor fulano de tal, entonces él asume la dirección del procedimiento y se convierte, como quien dice, en materia de embargo inmobiliario, en un acreedor en primer rango y puede llevar el procedimiento hasta su término. Todo esto con el propósito manifiesto de evitar un eventual contubernio malicioso entre el deudor embargado y el primer acreedor ejecutante, en desmedro, claro, de los intereses del segundo acreedor. O sea, eso es importante que lo tengan bien pendiente, y estas soluciones están previstas en los artículos 611 y 612 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, que regulan la oposición a las persecuciones, la oposición sobre el producido de la venta y la subrogación en las persecuciones. Eso es importante que lo tengan pendiente. Déjenme yo colgar este teléfono, por favor. Eso es importante que lo tengan pendiente. Bien, también hay incidentes que son promovidos por terceros. Y esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el embargo ejecutivo es un procedimiento que se realiza sobre los bienes muebles corporales que se encuentran en manos del deudor. Esto quiere decir que, tal como lo vimos a inicio de la clase anterior, usted puede embargar un bien mueble que se encuentra en manos del deudor y la ley presume que es de su propiedad. La ley presume que es de propiedad del deudor. Es una presunción que, claro, que admite, sí, la prueba en contrario, pero que es una presunción legal. En este caso, podríamos decir que se trata de una presunción juris tantum, no jure de jure, sino juris tantum, que quiere decir que se admite la prueba en contrario. ¿Cómo admite la prueba en contrario? Demostrando ese tercero de que ese bien que esté en manos del deudor no le pertenece, sino que le pertenece a ese tercero. Pero siguiendo con el tema del embargo ejecutivo, puede acontecer que yo, como acreedor, embargue un vehículo que se encuentre en manos de mi deudor. Y como la ley presume que es de su propiedad, yo puedo tener la libertad de proceder a embargar, salvo que yo tome las medidas del lugar a fin de constatar en la Dirección de Impuestos Internos y verificar la titularidad del derecho de propiedad sobre ese vehículo. Lo cual también es algo muy complejo en nuestro país, porque en este país no todo el mundo realiza transferencia de los vehículos, y por esa razón usted puede embargar todo bien mueble, que en este caso es un vehículo, un bien mueble, que se encuentra en manos del deudor. Lo que más acontece es, o lo más usual en este medio, es que ese vehículo regularmente no pertenezca a ese deudor y que lo tenga en calidad de arrendamiento, de usufructo o de la cuestión o de la figura jurídica que sea. Entonces, evidentemente, esta situación va a afectar en gran medida al verdadero propietario de ese vehículo. ¿Qué puede hacer ese verdadero propietario de ese vehículo? Bueno, si se notifica un mandamiento de pago, en su domicilio, por ejemplo, que el deudor sea un sobrino del dueño de la casa, bueno, evidentemente que eso representa un peligro para esa propiedad, para ese inmueble, porque se está notificando una amenaza de embargar los ajuares o todos los bienes muebles que se encuentren en esa propiedad. ¿Qué puede hacer ese tercero? Bueno, puede notificar un acto diciéndole al acreedor que, bueno, que todos los ajuares que están en esa vivienda son de su propiedad y no del sobrino que es el deudor. Que el vehículo que está en esa marquesina le pertenece a él y no pertenece al sobrino de ese deudor. Porque por la naturaleza del embargo ejecutivo puede traer consigo este procedimiento puede traer abusos consigo. Entonces hay que estar precavido. Por esa razón, el verdadero propietario puede notificar un acto de oposición a ese mandamiento de pago o de oposición a ese embargo, sobre la base de que ese deudor no tiene bienes que se encuentren dentro de ese domicilio al cual se ha notificado el mandamiento de pago tendente a embargo. Eso lo haría un tercero precavido. Ahora bien, puede acontecer que el embargo se haya producido en plena vía pública o en un espacio público. Entonces, evidentemente, si se le ha dado el usufructo en un determinado momento, si se le ha prestado el carro a esa persona y esa persona lo tiene estacionado en un lugar y el acreedor ve que esa persona tiene ese carro estacionado en un lugar público y llama a su alguacil para que practique el embargo, evidentemente ya aquí la situación escapa de las manos de ese tercero. ¿Qué puede hacer ese tercero? Bueno, el tercero, una vez se produce el embargo, debe tomar cartas en el asunto y debe notificar inmediatamente una demanda en distracción. La demanda en distracción, señores, está prevista en el artículo 608 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, expresando que las pretensiones del tercero, cuando se manifiestan después del embargo y antes de la venta, revisten la forma de una demanda en distracción, la cual es lanzada ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial donde se haya embargado, donde se haya producido el embargo, anexando prueba de la propiedad y todo a pena de nulidad.
Si se demuestra de que el acreedor ha actuado de mala fe, entonces también puede ser objeto de una demanda en reparación en daños y perjuicios, en adición a la demanda en distracción. La distracción significa devolver el bien a su real propietario. Eso significa distraer desde el punto de vista del embargo ejecutivo. Es importante que lo tengan pendiente. La demanda en distracción solamente puede tener cabida después del embargo y antes de la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que si se produce la venta en pública subasta del vehículo, ya no puede lanzarse una demanda en distracción, sino que sería una demanda en reivindicación, que es otro incidente que puede ser promovido por tercero y que lo vamos a abordar inmediatamente terminemos con este punto. Pero quería hacer la distinción entre demanda en distracción y demanda en reivindicación. ¿Cuáles son las formalidades para intentar la demanda en distracción? La demanda en distracción se conoce como una demanda ordinaria, al igual que todos los demás incidentes del embargo ejecutivo. ¿Qué quiere decir que se ha lanzado como una demanda ordinaria? Que el tribunal lo va a conocer en atribuciones ordinarias. O sea, el tribunal no sujeta el régimen de estas demandas, de ninguna demanda incidental, a un régimen especial incidental. Eso quiere decir que la demanda debe ser notificada, intimando a comparecer ante el tribunal competente en el plazo de la octava franca. Digo esto porque las demandas incidentales ordinariamente te invitan a comparecer a una fecha fija y se notifica mediante acto de abogado a abogado. Las demandas incidentales, como en materia de embargo ejecutivo, como se conocen como demandas principales e introductivas de instancia, deben ser conocidas en atribuciones ordinarias. Quiere decir esto que se conocen, que se invitan a comparecer en el término de la octava franca. Y el tribunal va a fijar audiencia de manera ordinaria, a 3 meses, a 4 meses, conforme la agenda del mismo tribunal. Entonces, a esa demanda debe incorporársele, evidentemente, las pruebas de la propiedad de ese tercero. Si se trata de un vehículo, por ejemplo, que se embargó y que pertenece a ese tercero, debe anexar la matrícula a esa demanda. Esto es sumamente importante, porque de no hacerlo así, entonces, evidentemente, acarrearía la inadmisibilidad o la nulidad, mejor dicho, de esa demanda en distracción. Evidentemente, como ya hemos dicho anteriormente, si el acreedor ha procedido de mala fe, sabiendo de antemano de que ese bien mueble, o sea, ese vehículo, para seguir el ejemplo del vehículo, pertenecía a otra persona que no era el deudor, y se demuestra eso, entonces evidentemente eso puede dar lugar a también una demanda en reparación por daños y perjuicios, que esta situación le pudiera ocasionar al tercero. Máxime cuando ese tercero ha advertido a ese acreedor de que ese bien, de que ese vehículo no le pertenece, o de que esos ajuares no le pertenecen. Yo pongo el ejemplo del vehículo, porque los vehículos tienen un registro público, pero si se trata de bienes o ajuares que están en una propiedad, una casa, por ejemplo televisores, muebles, ese tipo de cosas, bueno, para el éxito de una demanda en distracción, usted tendría que haber guardado las facturas de compra de esos ajuares, y regularmente nadie guarda esas facturas de compra. Por eso eventualmente usted podría ser objeto de un embargo, aunque usted no sea el mismo deudor embargado, si usted tiene en su casa una persona que adeuda dinero y ese tipo de cosas. O sea, esto lo digo para que tomen las previsiones del lugar, que siempre que se compre un artículo hay que guardar siempre la factura. Usted no sabe qué problema pudiera suceder con relación a estos ajuares. Pues bien, es importante saber que la demanda en distracción no detiene automáticamente el procedimiento ejecutivo. No lo detiene, pero lo más aconsejable es que el acreedor detenga el procedimiento de ejecución, porque se trata de una cuestión seria la que se está planteando. Dígase, la propiedad de los bienes embargados. Lo prudente es que se detenga el procedimiento, pero tampoco eso no obliga al acreedor ejecutante a detener el procedimiento. Lo que sí hacemos los abogados es que lanzamos una demanda en distracción, una demanda en referimiento, mejor dicho, una demanda en referimiento. Por su esencia debe detener el procedimiento de ejecución, porque se discute un tema cardinal, como es la propiedad, pero hay abogados que le dan para allá, que siguen el procedimiento a su cuenta y riesgo. Entonces, por eso apoderamos al juez de los referimientos, y el juez de los referimientos, cuando nota, ¿verdad?, la existencia de una demanda en distracción, de manera automática detiene el procedimiento de ejecución, impidiendo entonces que se produzca la venta en pública subasta de los bienes o muebles embargados. Bien, finalmente entonces, con relación a esta clase, tenemos la demanda en reivindicación. La demanda en reivindicación es aquella pretensión que lanza el tercero, pero una vez ya, cuando se ha producido, cuando se ha materializado, cuando se ha concretado la venta en pública subasta.
La ley pone limitantes para instrumentar esa demanda en reivindicación. Las limitantes fundamentalmente es en relación al tiempo para prescribir esa acción. Si se trata de un tercero de buena fe, solamente tiene el verdadero propietario un plazo de 3 años para demandar la reivindicación de ese mueble. Si el tercer adquiriente es de mala fe, entonces el plazo para demandar la reivindicación es hasta 20 años. Cuando hace referencia al texto, si es de buena fe o si es de mala fe, recuérdense bien que un tercero que compra en un mercado no tiene vela en ese entierro, de que si el bien mueble es propiedad del deudor o si no es propiedad del deudor. Él va al mercado a comprar por un aviso que se coloca en el periódico y él paga su dinero y él no le importa la situación que ha precedido a ese evento. Por esa razón, si se demuestra que efectivamente se trata de un tercero que estaba totalmente ajeno a esa situación y que pagó su dinero de forma lícita, entonces estamos ante un tercero de buena fe y el verdadero propietario puede obtener la reivindicación de ese tercero de buena fe solamente durante 3 años a partir del momento en que se realiza la subasta. Si esto se produce, entonces el acreedor ejecutante debe indemnizar entonces a ese tercer adquiriente de buena fe que compró en ese mercado público. Por el contrario, si es un tercero adquiriente de mala fe, o sea, si fue un camuflaje que se armó, como regularmente se hace, llevar a una persona para que compre en subasta y así aparentar la culminación de un procedimiento de embargo ejecutivo, y eso se logra demostrar ante la justicia, entonces tiene hasta 20 años ese verdadero propietario para obtener el reintegro de ese bien mueble que se vendió en subasta. Entonces, en este caso, eso pudiera dar lugar a una demanda en daños y perjuicios, no solamente contra el acreedor ejecutante, sino también contra ese tercero que se prestó a ese juego malsano. Bien, estos son los incidentes del embargo ejecutivo, lo que puede promover el deudor como también lo que pueden promover los terceros. Así que yo trataré de abrir el segmento del foro, la parte donde se pueden canalizar las dudas o inquietudes, y cualquier cuestión que no se entienda, entonces la pueden formular por cualquier vía. Si necesitan otra clase adicional para explicar estos conceptos, estas demandas, podemos hacerlo también porque siempre estoy a plena disposición de ustedes. Así que tengan feliz fin de semana, vayan a ejercer el sufragio mañana domingo y nada, la democracia se fortalece haciendo uso de ese poder ciudadano que tenemos los dominicanos. Así que tengan feliz día y nada, éxitos.